La presidencia de Perón abarcó desde 1946 hasta 1955, cuando, faltando aún para que termine su segundo mandato, fue derrocado por un golpe militar. Pero estaríamos muy equivocados si reducimos nuestro análisis del peronismo a esa década, ya que las precuelas y consecuencias en la Argentina sobresalen ampliamente de ese periodo. En 1943, un golpe militar derroca al presidente Castillo, colocando primariamente a Rawson, quien es desplazado luego de solo 4 días por Ramírez, quien, igualmente, no logra permanecer mucho tiempo en el gobierno. En menos de un año es reemplazado por Farrell. La inestabilidad del gobierno es una clara muestra de la complejidad de este golpe militar, en el cual existía una discrepancia de ideas dentro del mismo ejército. El golpe de Estado se vio como un posible retorno a las elecciones limpias y a la democracia. Dentro de los militares hay que destacar el GOU, Grupo de Militares Unidos, que fue de vital importancia en la toma de decisiones del golpe de Estado y el gobierno militar. Primariamente una logia secreta, el GOU estaba conformado por militares, entre ellos el mismo Perón, que habían estudiado y se habían formado durante el período fascista de Europa. Allí vivieron directamente las formaciones militares de los grandes imperios, como Alemania, Francia, España e Italia. De su conexión con Europa nacen las ideas de autarquía, es decir, independencia económica, las ideas de industrialización y nacionalización. También se ven en estos grupos el principio de nación en armas, o sea, la gran importancia del ejército en el régimen de Estado. Cuando Farrell asume el gobierno en febrero de 1944, Perón era secretario de Trabajo y Previsión. Ahora asume como ministro de Guerra y poco después como vicepresidente. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora, extraña a nuestro medio, ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. Otra de las ideas consagradas por esta figura emblemática argentina fue la del anticomunismo. El objetivo de Perón era el de acabar con la lucha y el conflicto entre clases a través de la negociación. Para ello, proponía que el Estado actuase a forma de árbitro, con intervenciones en la vida social y económica de la sociedad. Además, su plan requería el apoyo de las masas, el cual consigue rápidamente, en especial por parte de los trabajadores obreros. Desde la Secretaría de Trabajo, Perón impulsó la promoción de derechos laborales. El conjunto de disposiciones legales, la firma de convenios, credenciales beneficiosas para los sindicatos, tribunales de trabajo, jubilaciones, vacaciones pagas y aguinaldo se encuentran entre dichos derechos. Además, por primera vez se otorgó derechos a los trabajadores rurales, con el denominado Estatuto de Perón. Poco a poco comenzó a crecer una fuerte oposición al peronismo, la cual acusaba a Perón de llevar adelante un régimen totalitarista, identificándolo con las características nazis. Estos grupos se declaraban en defensa de la democracia, levantando reclamos por la libre expresión y en contra de la represión y la censura. Mismo dentro del gobierno, crecen los cuestionamientos a las medidas de Perón, que llegaron a su punto máximo cuando el general Ábalos, en un principio simpatizante del mismo, exige la renuncia y el traslado del ministro a la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945 se realizó una movilización masiva hacia la Plaza de Mayo, donde los fieles a Perón fueron a reclamar por el regreso de su líder. En un principio, la revuelta no había estado prevista para ese día, pero los sindicatos no pudieron detener a los obreros que se acercaron de forma independiente a la plaza. La concentración fue masiva, pero aún más importante es la composición de la misma. Con este episodio se inaugura una nueva forma de participación política por parte de los grupos obreros. Además, fue tomado por el peronismo como una forma de reafirmar la identidad política del movimiento y a su vez la lealtad de los seguidores de Perón. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El gobierno de Farrell se había vuelto insostenible, y el reclamo por la vuelta de la democracia fue finalmente respondido con el llamado a elecciones en 1946. Perón se presentó con el Partido Laborista, que era propio de los sindicatos, y se fusionaron con la UCR Renovadora. El Partido Laborista contó con apoyo de la Iglesia y de ciertos sectores del ejército.
La formación de las listas electorales no fue fácil, y reiterados conflictos surgieron entre posibles candidatos de la UCR y de los sindicatos. Finalmente, la fórmula favorita de Perón fue Perón presidente y Quijano vicepresidente, candidato por parte de la UCR. Como oposición se formó la Unión Democrática, que aglomeraba a los partidos de izquierda que le hacían frente al totalitarismo peronista. Se unen también radicales de la línea de Alvear y sectores patronales. La campaña peronista fue una de las más brillantes de la historia. Esta se centró en desacreditar completamente a la Unión Democrática, asemejándola al imperialismo norteamericano. El hecho de que el embajador estadounidense, Branden, se haya declarado abiertamente simpatizante de la Unión Democrática sirvió al peronismo como punto de partida para acabar con toda su posibilidad de ganar las elecciones. Más allá de que los resultados fueron estrechos, con una diferencia de apenas 300.000 votos, el peronismo ganó en todas las provincias, con excepción de Corrientes, y consiguió la mayoría en ambas cámaras del Congreso. A diferencia de los intentos de Irigoyen por establecer relaciones con los sindicatos, Perón logró consolidar un fuerte vínculo con los mismos en su primer gobierno y afianzó los lazos con las organizaciones obreras en una relación que de todos modos no estaba libre de recelos. Uno de los aspectos más importantes que hizo esto posible fue el de la figura de su esposa, María Eva Duarte de Perón. Eva era muy estimada por los trabajadores debido a su dedicación, relación directa y calidez frente a ellos, y fueron estos atributos los que la convirtieron en un elemento crucial dentro del escenario político. Se desataron numerosos movimientos obreros en busca de una legislación que estableciera que el gobierno reconocería la organización gremial con más afiliados. El gobierno intervino en apoyo de los sindicatos cuando estos reclamaron a través de huelgas y así consiguió establecer un fuerte vínculo con la Confederación General del Trabajo, la CGT. Se llevaron a cabo incontables actos públicos con discursos que se acercaban a los trabajadores, remarcando la lealtad masiva de este apoyo. El 1 de mayo de 1948 se presenta ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional impulsado por el peronismo, cuyo objetivo era el de consolidar una comunidad orgánica actualizando los estatutos dictados en 1853 que se centraban exclusivamente en las libertades individuales por un contenido basado en derechos sociales. El proyecto se vio favorecido cuando el peronismo obtuvo la mayoría de representantes en ambas cámaras del Congreso ese mismo año. A pesar de ello, fue objeto de debate en ambas cámaras, en especial en torno al artículo 77, el cual estipulaba el derecho a la reelección del cargo presidencial. Fue recién al año siguiente, en 1949, que la reforma de la Constitución fue aplicada. En ella se impulsaron numerosos derechos sociales, de ancianidad, infantiles, salubres, laborales, familiares, educacionales y culturales. Además, establecía el derecho a la reelección de cargos y el voto directo, que para 1951 también incluiría a las mujeres. La política social peronista promovió un aumento de los salarios reales, permitiéndoles a los obreros tener mayor tiempo libre. En este ámbito se fomentó la cultura, creando un legajo de historia argentina con literatura y música nacional. Se abrieron teatros y bibliotecas ambulantes. Aparecen también las vacaciones populares gracias al salario vocacional. Ciudades como Mar del Plata y Chapalmalal recibieron cada vez más turistas de clase media y baja en los veranos peronistas. El peronismo impulsó la construcción de viviendas a partir de la entrega de créditos e hipotecas, fomentando así la vivienda propia como una realidad argentina. En cuanto a lo económico, la reforma establecía un aumento en el poder intervencionista del Estado. Una de las herramientas de intervención peronista en la economía, por ejemplo, fue el Instituto para la Promoción del Intercambio, IAPI, que se encargaba de regular el comercio exterior. Además, en la reforma, las riquezas de los subsuelos fueron declaradas propiedad pública. Poco a poco, la comunidad orgánica que se imaginaba Perón se iba proyectando en la población argentina, la nueva Argentina. Sin lugar a dudas, la Constitución había experimentado una reorientación filosófica y presentaba los rasgos del peronismo por doquier. Estos cambios tuvieron un impacto directo en la imagen del país. Si bien la reforma había creado un vínculo aún más estrecho con los trabajadores, otros sectores de la población se presentaban como opositores a estas medidas y al gobierno mismo. Ciertamente eran amenazantes para el presidente argentino, quien no tardó en planear medidas para unificar la sociedad. La Iglesia, las Fuerzas Armadas y universitarios fueron los blancos principales de esta unificación, ya que eran quienes desde un principio se oponían a la monopolización del poder y verticalismo que Perón imponía en Argentina. Entre 1949 y 1950, la situación económica del país presentó fuertes fluctuaciones, causadas por la sequía de los cultivos, la inflación y el panorama internacional irregular. Argentina necesitaba capitales frescos, urgentes y en abundancia, y para ello necesitaba recuperar el nivel de exportaciones
previo y al traer inversiones extranjeras que suplieran la escasa liquidez a la que se enfrentaba el Estado. Estas complicaciones resultaron en la brusca sustitución del ministro de Economía, Miranda, quien fue reemplazado por Alfredo Gómez Morales. Morales estaba mucho más abiertamente supeditado a leyes económicas, y esto generó costos en las reformas populares. Ahora, el país planeaba un enfoque más económico que el social, centralizado en la producción nacional y la ganancia. 1951 fue el año de las elecciones presidenciales. Un intento de golpe de Estado fallido generó que se remarcara la enemistad con el ejército y resultó en un punto a favor para el peronismo. Fue así como, con un 72% de votos, Perón fue reelecto como presidente de la nación. Ya para entonces se había dado a conocer la situación de salud crítica en la que se encontraba su esposa. Durante su segundo gobierno, Perón se centró en lo que llamó democratización del bienestar en la sociedad, actuando sobre los diferentes sectores que ésta componía. En el área de la salud, el Ministerio impulsó campañas de prevención y vacunación a nivel nacional, un proyecto iniciado en 1949. Se creó la Fundación Eva Perón, que proporcionaba hogares para ancianos, proveedurías, hospitales, becas y subsidios para la población necesitada. También se fomentó el turismo social, con la imposición de vacaciones pagas, el aguinaldo y la reducción de horarios de trabajo. En cuanto a la educación, estableció su carácter católico obligatorio, lo cual tuvo un efecto positivo entre el gobierno y sus relaciones con la Iglesia. Se escalarizaron nuevos sectores y se produjo un avance educativo a nivel secundario y universitario. Por último, dentro del ámbito cultural, en este segundo gobierno se generó una mayor apreciación colectiva por la cultura universal, latina e hispana. El 26 de julio de 1952, el país se estremece con el fallecimiento de Eva Perón a manos de cáncer avanzado. Tras la muerte de Eva, la CGT, que ahora consolidaba un órgano peronista, declaró 3 días de paro y el gobierno estableció un duelo nacional de 30 días. Sin duda, este acontecimiento implicó una enorme transformación en el peronismo, el cual perdió su emblema y símbolo. La situación económica en 1952 no presentaba mejoras, por lo que Perón se vio obligado a emplear un plan de emergencia y de estabilización. Con él se buscó frenar la inflación, congelando precios, salarios y tarifas por un plazo de 2 años. Este plan implicó un cambio de filosofía en el peronismo, pasando de la lucha por la justicia social a la lucha por el aumento de producción, a tal punto que se estableció que los aumentos de los salarios serían proporcionales al crecimiento de la productividad. Este nuevo clima generó conflictos con algunas instituciones, entre las que se remarca la de la Iglesia Católica. La Iglesia estaba en desacuerdo con el tercer posicionismo de Perón y con sus divisiones acorde al capitalismo. Así, se inicia una lucha en la que se intercambian ideales opuestos y críticas. En 1954, el gobierno elimina los subsidios a las escuelas católicas y sanciona la ley del divorcio, medidas que actuaron de detonante en esta rivalidad. Así, la Iglesia presenta una respuesta de activismo posicionándose en las filas del antiperonismo. Comienza a solidificarse la alineación antiperonista, constituida principalmente por católicos, liberales, críticos del excesivo derecho social, milicos y radicales. Esta oposición, que aumentaba en número con las problemáticas que se le presentaban al gobierno peronista, fue la que en 1955 provocó la destitución del presidente. En un principio, Perón renuncia a su cargo entregando el mando al ejército, aunque su intención no era más que provocar lo inevitable, una movilización en su honor que le exigiera volver al poder. Pero la vuelta al poder no sería entregada fácilmente, por lo que se generó un nuevo enfrentamiento que concluyó con la obtención de la renuncia de Perón ese mismo año a través de un nuevo golpe militar.